La paz esté con ustedes. Amigos, llegamos a esta gran fiesta de Corpus Christi. Cada año, justo al final del tiempo de Pascua, justo antes que volvamos al tiempo ordinario, celebramos la fiesta de Corpus Christi. Y por supuesto, este año, mientras la Iglesia en Estados Unidos está recorriendo un largo avivamiento eucarístico, es bueno para nosotros una vez más volvernos a Él, el mayor de los sacramentos. Hemos mirado a la Eucaristía desde todo tipo de ángulos diferentes. Lo que quiero hacer hoy es hablar sobre algo que se ha vuelto muy querido para mí en el curso de mi vida, y es la adoración eucarística. Para ser honesto con ustedes, cuando era joven, incluso en el seminario, de algún modo éramos desalentados de hacer adoración eucarística porque pensábamos que le restaría valor a la misa. Era una presencia estática, no una presencia activa, todo aquello. Y llegué a darme cuenta de que todo eso no tenía ningún sentido. Uno de los grandes profetas, creo, de la adoración y de la hora santa fue el gran Fulton Sheen. Y mientras grabo estas palabras, unas pocas semanas atrás, estuve en el seminario de San Pablo, donde asisten muchos de mis seminaristas de Winona Rochester, y tuvimos una jornada de reflexión con profesores y estudiantes. Y cuando estuve allí en la capilla, comencé a hablar sobre la adoración eucarística, y uno de los profesores me recordó al finalizar, bueno, Sheen asistió a este seminario y habrá rezado en esta capilla. De hecho, aprendió la disciplina de la hora santa cuando estuvo aquí. Y eso me conmovió mucho. Y les dije a los estudiantes, creo que fue luego del almuerzo, les dije, esto debería ser un centro de atención espiritual, que el mismo Fulton Sheen aprendiera este gran arte y tarea cuando fue estudiante aquí. ¿De qué se trata todo esto? Regreso aquí a mi héroe espiritual, Tomás de Aquino, que de manera hermosa, y esta imagen ha permanecido en mi mente desde que la leí, dijo, en las palabras de la consagración, es como si un fuego se encendiera en un lugar nuevo. Es el mismo Cristo, el mismo fuego, si se quiere, en todo el mundo, pero puede ser encendido en un lugar nuevo. Pensé en esto cuando me mudé a mi casa en Rochester. Había sido nombrado obispo y me mudé a mi casa y tenía las cajas de mudanza por doquier. Pero tan pronto como pude, fui a la capilla. Habíamos elegido un cuarto como capilla, instalado un altar allí. Tan pronto como pude, saqué los libros de misa y lo demás, y oficié la misa y consagré la Eucaristía, y consagré una hostia para colocar en el tabernáculo. Sentí vívidamente el encender un fuego. Encender un fuego. Y es ante ese fuego que esta mañana estuve haciendo mi hora santa. Adoración es estar cerca del fuego. Piensen en un fuego que da luz contra la oscuridad, da calor contra el frío, provee protección contra los enemigos. Porque vivimos en una especie de guerra fría. Es que este mundo secularista, frío en el que estamos, sé que muchos jóvenes lo celebran, sabrá Dios por qué, pero el mundo secular es un lugar frío y deprimente para el alma, porque el alma está programada para Dios. El alma está ordenada a Dios. ¿Qué es la Eucaristía cuando nos acercamos al tabernáculo para adorarla, sino calor contra el frío? Es luz contra la oscuridad. Es que vivimos en un mundo caído, lo sabemos, y el mundo caído es un lugar oscuro. La oscuridad es un gran símbolo bíblico para la pérdida del rumbo, no saber a dónde voy, andar a los tropiezos. Ese es el modo en que vivimos muchos de nosotros, incluso las estrellas y las celebridades y todo eso. Pero esta gente está perdida espiritualmente, anda a los tropiezos. ¿Qué es la Eucaristía sino luz contra la oscuridad? El mundo caído es también un lugar que está lleno de enemigos, lo sabemos. Podrían ir en un recorrido de campamento, en bosques hermosos y todo lo demás, y disfrutar de un día adorable, pero a la noche tienen que ser conscientes del hecho de que esos bosques están llenos de depredadores, de peligros, y el fuego ha sido desde los tiempos primitivos una manera de mantenerlos a raya. ¿Vivimos en un mundo con muchos enemigos visibles? Seguro que sí. Miren a su alrededor.
la manera en que acosan a la iglesia actualmente, la manera en que se ataca la fe. Quiero decir, vayan a internet a cualquier horario y vean cómo se ataca la fe. ¿Tenemos también enemigos invisibles? Seguro que sí. No luchamos solo contra la carne y la sangre, sino contra potestades y principados. De acuerdo, ¿qué mantiene a raya a los depredadores? El fuego. ¿Qué es la adoración eucarística? A mí me parece que es un acto consciente de quedarse cerca del fuego. Calor espiritual, luz espiritual, protección espiritual recibimos allí. Una imagen de Fulton Sheen, de nuevo, porque escribió mucho sobre la hora santa, que fue tan central a su espiritualidad. Dijo él: siento que soy un perro a los pies de su amo. Y el amo podría no necesitarme ahora mismo. El amo está haciendo sus propias cosas o lo que sea, pero estoy aquí, y si me necesita estoy listo para actuar. Y yo podría estar, piensen en un perro simplemente tendido a los pies de su amo sin hacer demasiado. Pero está listo, está allí. Así que alguien que está sentado o de rodillas en la presencia del Santísimo Sacramento, tal vez sin hacer mucho, sin involucrarse activamente en la vida de la iglesia, pero listo, a los pies de su amo, listo para responder cuando se lo necesite. Me gusta eso. ¿No les gusta esto también? Ha sido atribuido a mucha gente diferente. ¿Qué sucede en la adoración eucarística? Yo lo miro, él me mira. Es la manera en que dos amigos pueden estar juntos, en silencio. Quiero decir, sin hacer nada. ¿Qué hacen, muchachos? Bueno, en verdad no logramos mucho, pero estuvimos juntos. Estuvimos compartiendo la presencia. Algo de eso, pienso, sucede en la adoración eucarística, cuando pasamos tiempo con el Señor. Muchísimos santos fueron devotos a la Eucaristía de esta manera. Y encuentro que esto es muy edificante. No le crean, ya que estamos, a la gente que dice, y ustedes lo escucharán actualmente, de que hay algo primitivo, algo inmaduro en la adoración eucarística. Olvídenlo. Algunos de los grandes personajes de nuestra tradición tuvieron esa devoción. Aquino, de nuevo, su secretario, Reginaldo de Piperno, lo acompañó por muchos años, lo conoció muy bien. Dijo que Aquino resolvió muchos más problemas intelectuales a través de la oración que lo que hizo a través del pensamiento. Y fue uno de los grandes pensadores de la tradición occidental. Pero su secretario pensaba que resolvía la mayoría de sus problemas no tanto pensándolos mucho como sí rezando. Él testificó que Tomás a menudo entraba en la capilla e incluso recostaba su cabeza contra el tabernáculo, como buscando inspiración directa. Ese es Aquino. Otro héroe mío, San John Henry Newman, era muy devoto a la presencia eucarística. Escribió una serie de plegarias, todavía las pueden conseguir, nacidas de su devoción al Santísimo Sacramento. Son maravillosas, todavía vale la pena rezarlas. Una de mis historias favoritas involucra a Edith Stein, la gran mártir del siglo XX. Edith Stein nació en una familia judía, creció en la fe judía, pero en el momento en que estaba llegando a los 20 o 20 y pocos, se convirtió en atea, rechazando completamente su tradición religiosa. Pero luego, a través de un proceso largo y fascinante, ella volvió a interpretar la fe y luego pasó al catolicismo. Y antes de convertirse en religiosa consagrada, fue una mujer laica encendida con el Señor e intentando encontrar su camino. Ella pasaba hora tras hora frente al Santísimo Sacramento, en adoración eucarística. Se quedaba por un tiempo en un convento mientras era todavía laica, y las monjas allí estaban tan impresionadas por su devoción que le prepararon una sillita para ella y estaba detrás de una columna para que la gente en la iglesia no se quedara mirándola boquiabierta. Era como su lugar especial, donde ella podía entregarse a la adoración eucarística. Lo que le dio, ya que estamos, la fuerza de carácter y el alma para convertirse en la gran mártir que fue. Estoy convencido que aquellas horas y horas pasadas frente al Santísimo Sacramento. Edith Stein. Jacques Maritain,
uno de los grandes intelectuales católicos del siglo pasado. Lean la historia de su vida, es fascinante. Lean sus libros, maravillosos, maravillosos. Filósofo católico, comentarista cultural y político, etc. Maritain, cuando estuvo en París, viajó por el mundo, pero estaba radicado en París. Volvía a su hogar y su costumbre, al final del día, era dirigirse a través de París a Montmartre, que es el área de la ciudad donde está la iglesia Sacré-Cœur, del Sagrado Corazón. Y Maritain entraba en esa iglesia, se arrodillaba frente al Santísimo Sacramento y pasaba toda la noche en vigilia, toda la noche en adoración. Ya que estamos en Sacré-Cœur, la Eucaristía ha sido adorada sin parar las 24 horas del día desde finales del siglo XIX. Y Maritain fue una de las personas que continuaron aquella gran cadena de devoción. La Madre Teresa de Calcuta. Cuando estuve allí en Calcuta, en su casa central, estuvimos filmando allí años atrás, entras a este espacio muy simple con el Santísimo Sacramento. Y a primera vista parece que una de las monjas está orando porque crearon esta pequeña estatua con la postura y actitud de Madre Teresa. Está como agazapada y como encorvada. Creo que tiene un rosario en la mano, pero es el lugar exacto en que se sentaba ella para adorar en oración, hora tras hora. ¿Qué le dio fundamento a su obra con los pobres? Lo que lo hizo posible fue la adoración eucarística. De allí provenían sus fuerzas. Adoro la historia sobre Dorothy Day, otra heroína mía, la fundadora del movimiento del trabajador católico. Dorothy Day tenía una devoción profunda por el Santísimo Sacramento Eucarístico. Llegó un sacerdote a la casa del trabajador católico en Nueva York para decir misa. Era a finales de los 60 y una época como de experimentación. Y él se creía que estaba a la moda y tomó una taza de café del escaparate y la utilizó como cáliz. Bueno, celebró la misa y Dorothy Day muy reverentemente siguió la misa y recibió la Eucaristía. Agradeció al sacerdote, lo dejó que se marchara y entonces purificó la taza de café. Pero luego la colocó en una toalla y tomó un martillo y la rompió en pedazos. Y luego salió al jardín trasero y la enterró bien profundo. Y sus amigas le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Y ella dijo, ¿cómo podría usar esto como taza de café después de que tuvo la sangre de Cristo? Y de allí es de donde surgía su poder para cuidar de los pobres. Les daré una historia más sobre el gran Karol Wojtyla, Juan Pablo II. Y supe esto por una testigo. La hermana Teodosia fue una de las maravillosas hermanas polacas que asistían al cardenal George. En los años que viví allí llegué a conocer bien a estas hermanas. Y Teodosia había estado en su casa central en Cracovia. Y Karol Wojtyla, cuando era arzobispo, adoraba ir allí a orar. Así que lo vio entrar en la capilla y ella estaba haciendo su trabajo y lo demás, y luego nunca lo vio salir. Así que entró y miró alrededor, no lo vio. Salió, preguntó por allí, regresó, miró alrededor, no lo vio y pensó, ¿qué le habrá sucedido? Bueno, finalmente, la tercera vez, regresó a la capilla, lo vio a Karol Wojtyla acostado en el suelo con los brazos en cruz, adorando al Santísimo Sacramento. No me digan que en algún aspecto la adoración eucarística es una forma primitiva de práctica espiritual. Por favor, olvídense de eso. Algunos de los santos más grandes, escuchen, han permanecido cerca de ese fuego, deteniendo al frío, deteniendo a la oscuridad, deteniendo a los peligros. En esta fiesta de Corpus Christi les puedo recomendar afablemente a todos la adoración eucarística y Dios los bendiga.